And she's frozen. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro foro de preguntas y respuestas sobre la vacuna COVID-19. En algunos momentos, Adriana Rodríguez, quien es la directora ejecutiva de la comunidad hispana de Wallingford y al mismo tiempo está representando, es miembro de la junta directiva del Community Chamber of Commerce, les dará la bienvenida. Adriana. Estamos teniendo problemas con la conexión de Adriana, pero les damos la bienvenida por parte de del Mid-State Chamber of Commerce y al mismo tiempo quiero aprovechar la oportunidad para presentar y mencionar todos los miembros del comité que hicieron esta presentación disponible. Rhea Smith y Lynn Faria de Hartford Healthcare, Liz White and Richie Ratzak de Record Journal en RJ Media Group, Gary Wallace and Caroline Oliveira del Community Health Center, Roseanne Ford de Mid-State Chamber of Commerce y Adriana Rodríguez y Daisy López de la comunidad hispana de Wallingford. Hace un año, es increíble pensar o entender que hace un año después de estar en este proceso de asimilarnos a los cambios que el virus COVID-19 nos ha traído, ya existe una vacuna disponible. Y claro, evidentemente existen muchas preguntas sobre la vacuna y mucha gente, y es razonable entender que para mucha gente no existe información suficiente o no tienen la información que necesita para poder tomar la decisión de vacunarse o no vacunarse. Este foro lo hacemos como un esfuerzo en conjunto para poder ofrecer más información, para que la gente, para que todos tengamos mayor confianza para vacunarnos. La vacuna es una de las soluciones para nosotros poder lograr tener una vida, poder volver a la normalidad, a cierto nivel de normalidad que teníamos en nuestra vida antes de que empezara el COVID-19. Hoy nos acompañan las doctoras Ann Palmer, que de la División de Enfermedades Infecciosas de Hartford Healthcare, y la doctora Mariana Salas Vega del Community Health Center. Las dos compartirán información que ojalá nos ayude a tomar nuestra decisión. Y ahora, con mucho gusto, los presento y los dejo con la doctora Ann Palmer de Hartford Healthcare. Doctora Ann. Gracias, María. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi screen, mi pantalla. Un segundo. Ok. ¿La pueden ver? No. ¿No ven mi pantalla? No. Ok. ¿Y ahora? Perfecto. Ok. Ok, vamos a hablar un poquito acerca del COVID-19 y las vacunas, mitos y verdades. Quería simplificar esto lo más posible para que podamos con números entender cuál es la gravedad de la situación en la que estamos viviendo y por qué es importante y por qué estamos motivando a tantas personas para que se vacunen, para que podamos tal vez volver un poquitito a la normalidad o lo que conocíamos antes como el mundo normal. En perspectiva, hay hasta el día de hoy, estos son números de hoy, 32.081.119 casos en Estados Unidos, de los cuales 577.273 personas han fallecido. Hay un promedio de 60 a 70.000 nuevos casos diarios diagnosticados en las últimas 2 semanas.
En Connecticut ha habido 325.689 casos y 7.974 muertes. Hubo entre 100 y 200 muertes diarias en la primera oleada que tuvimos, que fue más o menos desde marzo a mayo del año pasado. Entre 80 y 100 muertes diarias en promedio en la segunda oleada que tuvimos, que fue desde noviembre hasta mediados de febrero de este año. Y ahora tenemos entre 15 y 20 muertes diarias aproximadamente para el mes de marzo y abril. ¿Qué cambió en esos números? Básicamente la vacunación. Podemos comparar desde que comenzamos nuestra jornada de vacunación en diciembre hasta ahora, y cómo lo hemos ido expandiendo poco a poco, dependiendo de los factores de riesgo y de las edades de cada persona, cómo lo hemos ido expandiendo y cómo hemos ido vacunando más y más personas. Y eso ha ayudado a que nuestra cantidad de muertes haya bajado significativamente. ¿Por qué nos importa a nosotros o por qué es importante en la comunidad hispana? Sabemos que el COVID-19 ha afectado desproporcionadamente a nuestra comunidad hispana por muchas razones. Creo que particularmente hay tres que son sumamente importantes. Número uno, somos personas sumamente familiares y tenemos muchos familiares y amigos que dependen de nosotros, y el distanciamiento social y el distanciamiento físico suele ser un poco más difícil para nuestra comunidad. Número dos, a veces la proporción de trabajos que pueden realizarse desde la casa poniendo o tomando en cuenta el distanciamiento físico es un poco más difícil para nosotros los hispanos porque tendemos a tener trabajos que son más presenciales. La tercera razón es tal vez tenemos un poquito más un índice un poco más alto de enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, que la doctora Salas Vega va a hablar más adelante. Entonces, como podemos ver en esta tabla, lo importante aquí es ver que nuestra cantidad de casos, nuestra cantidad de hospitalizaciones y nuestra cantidad de muerte comparada con otras etnias y otras razas es significativamente más alta. Ahora, ¿qué puede pasar con el COVID-19? Porque mucha gente piensa que es una simple gripe. Muchas veces sí puede ser así, pero también te puede dar insuficiencia respiratoria, fibrosis pulmonar. Hay personas que han necesitado un trasplante de pulmón o trasplante de pulmón porque no han logrado recuperarse, y el grado de fibrosis, de ese endurecimiento de los pulmones ha sido tal que han tenido que pasar a trasplante. No es algo común, pero es algo que puede pasar. Coagulopatías, la formación de coágulos que pueden resultar en embolias pulmonares, amputaciones de miembros, de piernas, de brazos, accidentes cerebrovasculares. También puede causar fatiga crónica. Tenemos ahora lo que conocemos como los COVID-19 long haulers, o como personas que sufren síntomas, continúan sufriendo síntomas meses inclusive después de haber tenido COVID-19, sin importar la gravedad del curso de enfermedad que pasaron. Dificultad para concentrarse a largo plazo, eso también entra en este síndrome de long haulers. Y por supuesto las muertes prematuras, personas que no se hubiesen contagiado con COVID-19 no hubiesen muerto. Ahora, y otra cosa que quería agregar en cuanto a sus complicaciones. Lo más importante de este virus es que es extremadamente impredecible. Sí, tenemos una idea, y sobre todo con edad, con el género y con enfermedades crónicas, de quienes van a padecer un curso de enfermedad más grave, pero hemos visto personas completamente sanas, jóvenes, sin enfermedades crónicas, que han muerto o que han sufrido hospitalizaciones prolongadas y consecuencias a raíz de eso. Para hablar un poquito más de las vacunas, dejé Johnson & Johnson por fuera por lo que sucedió ayer, pero las vacunas que tenemos ahorita disponibles entre Pfizer y Moderna, que utilizan la misma tecnología, son bastante comparables. Pfizer, las dos utilizan ARN mensajero, que es una partícula de material genético.
Y se diferencian, ambas requieren 2 dosis, se diferencian entre el tiempo entre cada dosis. Pfizer se da al día 1 y 3 semanas después, Moderna es al día 1 y 4 semanas después. No tienen preservativos añadidos, son vacunas que son tan puras en su fabricación que una vez que tú abres el vial de esta vacuna, debes utilizarla normalmente en las próximas 6 horas, porque si no la vacuna se daña y hay que desecharla. Ahora, ¿cuál es la eficacia? Es bastante comparable también. Cuando hablamos de eficacia, Pfizer tiene 95% en evitar enfermedad clínica o síntomas clínicos. Moderna tiene 94%, Pfizer tiene 90% de eficacia en evitar o prevenir un curso de enfermedad grave, y eso se refiere a hospitalización requiriendo oxígeno y probablemente máquinas de soporte vital. Moderna tiene un 100% de protección contra este tipo de curso de enfermedad. Y cuando hicieron el estudio tuvieron una proporción de población bastante significante. Pfizer tuvo 43,000 participantes y Moderna tuvo 30,000 participantes, que es un número promedio en cuando se realizan las vacunas. No es solamente particular para esta. Efectos secundarios los podemos esperar y van a ocurrir. Son vacunas que están diseñadas para ser reactogénicas. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos que el sistema inmune tenga una respuesta rápida y robusta, inmediata, que vengan todos los soldados que puedan venir para tratar de controlar a este intruso. Esos efectos secundarios, los más comunes son dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolores musculares, mareo, náuseas, fatiga, dolor en el sitio de la inyección. El brazo suele doler muchísimo, lo digo también personalmente. Cuando recibí mi vacuna no me sentí bien y mi brazo me dolió bastante, pero es algo que suele pasar rápidamente. También hay inflamación de los ganglios locales. A veces algunas personas se han preocupado porque han sentido un bultito que sí en la axila, en el cuello, sobre todo en la axila o en las mujeres alrededor de la mama. Es normal, eso quiere decir que tu sistema inmune está trabajando y que los anticuerpos se están formando. Es algo que puede ocurrir. También puede haber un enrojecimiento alrededor del sitio de la infección unos 3-4 días después. Eso también quiere decir que se están formando pequeños ganglios donde se forman los anticuerpos alrededor de ese sitio, y es completamente normal. Los efectos secundarios, como dije antes, usualmente duran de 24 a 48 horas, raramente pueden experimentarse hasta 7 días después. Vacunas y el sistema inmune, esto es un gráfico un poco complicado, pero básicamente lo que quiere decir es que toma unos 10 a 14 días para comenzar a formar anticuerpos, ¿ok? Y usualmente 2 semanas después de la segunda dosis es cuando desarrollamos una respuesta inmunológica completa. No es que te vas a colocar la vacuna y el otro día ya estás protegido. No funciona de esa manera. Toma un tiempo para el FBI del cuerpo, que son tus anticuerpos, llegar y formarse para protegerte contra ese intruso. COVID y variantes. Sabemos que estamos ahorita encarando otras dificultades, como son las variantes. Son variantes de este virus que son un poquito más transmisibles, puede que sean más contagiosas. ¿Qué quiere decir eso? Que son más contagiosas y potencialmente pueden hacer que gente un poquito más joven se enferme, cuando normalmente no se iban a enfermar con la otra variante que estuvimos lidiando el año pasado. Es normal, los virus mutan, a veces no pasa nada, pero a veces se vuelven más contagiosos como este, ¿ok? En general, la eficacia disminuye de estas vacunas contra esas variantes, pero todavía confiere significante protección para que no te enfermes de gravedad. Y Johnson & Johnson, añadí esto aquí por lo que pasó ayer, ahorita está en pausa mientras se investiga si esos efectos adversos observados son realmente causados por la vacuna. Tenemos que saber diferenciar. Hay cosas que son coincidencia y hay cosas que son por causalidad.
¿ok? Así que ahorita en estos momentos no sabemos si eso es, sabe si fue creado, si fue causado por la vacuna o no fue causado por la vacuna, pero para tener un poco de perspectiva, hubo menos de un evento por millón de personas vacunadas. Y creo que más adelante vamos a hablar de eso en la ronda de preguntas y respuestas. Y para finalizar, algunos mitos: las vacunas no tienen un microchip incluido, no se integran en tu material genético, no causan infertilidad, la vacuna no te va a dar COVID-19, no te protegen 100% de contagiarte y no se eliminaron pasos para su fabricación. Creo que este es el final de mi presentación. Muchísimas gracias, doctora Palmer. Excelente información. Ahora ahora invitamos a la doctora Mariana Salas Vega a que comparta su información. Déjenme saber cuando estén listos y así puedo mostrar mi data. Doctora Palmer, ¿podría por favor cerrar su presentación, su sharing, screen sharing? Un segundo. Que no sé a dónde se me fue el menú. Oh. Stop sharing out top. Aquí vamos. Gracias. Ahí están. ¿Lo pueden ver? Ahora sí. Ok, está bien. Mi presentación en general es para complementar y también lo que ha dicho la doctora Palmer, dar un poco de información adicional también. Básicamente lo que tenemos que tener en mente con el COVID-19 es que es una infección respiratoria. Se transmite de esa manera también. Pero aunque no se puede anticipar quién va a tener síntomas del COVID-19, hay que tener en mente que hay gente que lo puede tener y no tener síntomas y estarlo transmitiendo. Para reforzar, sí hay varios riesgos y complicaciones de tener esta infección, no solo síntomas respiratorios como lo que uno tiene y coincidimos, digamos, con lo que la doctora Palmer había explicado de los riesgos, de las cosas que pueden quedar después de haberle dado la infección. Para tomar específicamente también ha habido condiciones autoinmunológicas que ocurren unas semanas después del COVID-19, pero esto se ha visto más en jóvenes y gente de menos edad, digamos. Usualmente uno piensa que el riesgo es solo para gente de mayor edad y eso no es siempre la situación. Así que, ¿quién puede beneficiarse de las vacunas? Básicamente, cualquiera que tenga que tener condiciones crónicas o riesgo que les sea más difícil pelear esta infección. No quiere decir que alguien que esté bien de salud, digamos, no vaya a tener problemas cuando se fueran a infectar, pero por gran mayoría usualmente tiende a ser gente que tienen condiciones crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión o tengan edad más de 65 años. Hay que tomar en cuenta que también la gente que puede beneficiar son los que no necesariamente tengan ningún problema de salud, pero saben que están usualmente en contactos con otra gente que tengan sus riesgos de comorbilidades. Particularmente por ese riesgo de poder transmitírselo a los que están alrededor de uno. Así que en general todos tienen algo para beneficiar de las vacunas. ¿Qué tipo de precauciones hay que seguir o qué beneficios podría venir de las vacunas o después de haberse dado las vacunas? Como mencionó la doctora Palmer, hay bastante eficacia de las vacunas de Moderna y de Pfizer en los altos 90% usualmente. Eso obviamente quiere decir que una minoridad de toda la gente que se vacunó aún tengan algún riesgo que se enferme desde cierto punto, aunque
aún dándose la vacuna, lo que hemos visto es que si aún uno se enferma, la severidad de la enfermedad está disminuida. Pero por eso mismo aún les recomendamos a todos los que se vacunen que aún sigan sus eh, eh, los métodos para tratar de protegerse, que aún usen máscara, que tomen precauciones, especialmente si están en contacto con otras personas que no han sido vacunadas o que estén a riesgo de exponerse. Por supuesto, eso es diferente. Uno que está vacunado, reunirse con alguien que ya también está vacunado, nadie que está con síntomas, es una situación diferente. Entonces, hay bastante protección, pero aún queremos asegurarnos que la gente tome precauciones por si las dudas. Se ha notado que alguna gente que han tenido COVID antes y que estaban con algunos síntomas prolongados que les había quedado, a veces están reportando que se sienten mejor después de las vacunas, así que eso es algo que estamos monitoreando, que pueda ver un efecto beneficioso también. Y hay que tomar en cuenta que las vacunas no solo protegen a uno y también los protegen a los que están alrededor nuestro, pero al vacunarse uno también está parando el virus de replicarse y de transmitirse. Y entonces si el virus no puede transmitir y replicarse, tampoco es tan fácil que ocurran más variantes. Así que en sí eso también puede parar que continúe la comunicación de este virus. Hay mucha gente que pregunta, digamos, ¿qué sobre darle las vacunas a mis niños? ¿Qué hago si estoy embarazada? Los estudios originales de las vacunas no incluyeron mujeres embarazadas o menores de edad o mujeres que estuvieran lactando. Eso es algo en este momento que se está estudiando en menores de edad, cómo responden con la vacuna, cuánta dosis se necesita. Los estudios de eso está ocurriendo en este momento. Lo que sí se puede decir es que ha habido reportes. No se han finalizado los estudios, pero ha habido reportes que se han notado anticuerpos, se han podido transmitir a los infantes que les podría dar algo de protección. Pero de vuelta, esa información aún se está esperando y obviamente cuando se finalicen esos estudios, esa información se daría a dar a saber los resultados. Así que considerando todo esto, la efectividad es bastante alta comparada con otros tipos de vacunas previos o para otras infecciones. Acuérdense siempre que toma un poco de tiempo para que esas vacunas empiecen a dar protección. Uno tiene que darle tiempo al sistema inmunológico para responder y procesar la información que uno les acaba de dar con la vacuna. Lo que estamos viendo de punto de vista de cuánto tiempo esa protección dura está basada en esos primeros estudios de esa gente que participó en las fases de evaluación hace casi un año atrás. Así que sabemos que esa protección dura los 3 meses. Estamos viendo que dura más de 6. El total de esa duración de protección aún se está monitoreando y pensamos que puede ser más largo, pero también eso sería información que se publicaría una vez que tengamos más resultados que estén llegando. Pero por lo menos con esto sabríamos por unos cuantos meses la protección estaría ahí. Tomen en cuenta que también alguien que ha tenido COVID antes, también se pueden dar la vacuna y nosotros sí lo recomendamos. Ha visto reportes de gente que les ha dado COVID que un tiempo después les da de nuevo. Así que la idea de la vacuna es reforzar sus defensas de su sistema inmunológico para poder protegerse, especialmente cuando también hay variantes y todo. Usualmente en ese tipo de casos, si a uno le ha dado COVID, lo recomendable es que se puede dar una vacuna a lo mínimo 2 semanas después de haberse recuperado de la infección, o por lo menos uno tiene hasta 3 meses para darse la vacuna. Se espera que algo de protección o inmunidad pueda haber por ese tiempo, pero usualmente no queremos esperar mucho tiempo más después de eso por si las dudas.
Así que, ¿cómo conseguir la vacuna? No necesita pagar para la vacuna. El gobierno de los Estados Unidos ha comprado de estas vacunas para asegurarse que todos tengan la vacuna si la quieren. Obviamente también se requiere de los seguros de salud que cubran el costo por completo. Así que cuando uno va a darse la vacuna, le pueden preguntar si uno tiene su información de su seguro médico de salud, pero si no tiene seguro de salud, no está documentado, está bien, también se puede dar la vacuna, no debería pagar por eso. Lo que queremos es que todos tengan acceso a esta vacuna porque esta infección no le importa si uno tiene seguro o no. Así que queremos la protección para toda la comunidad. Qué tipo de vacunas uno quiere conseguir o dónde encontrarlas. Eso tiende a variar dependiendo de las diferentes localizaciones. Algunas clínicas no tienen freezers o no pueden congelar la Pfizer, por ejemplo, entonces tienen la Moderna. Hay otros que tienen freezers, es más fácil usar la Pfizer, entonces tendrían la Pfizer. Cuando uno se anota para una cita o está buscando diferentes lugares a donde anotarse, puede en ese momento preguntar si uno quiere una o otra, preguntas más específicamente qué es lo que hay o qué es lo que se está ofreciendo en cada lugar. A veces puede que se pueda ofrecer las dos, pero puede preguntar en ese momento y por lo que hemos visto, la data que tenemos entre la Pfizer y la Moderna es bastante equivalente también. No sé, voy a parar esto, pero eso es mi información. Muchísimas gracias, doctora Salas Vega. Y ahora, excelente información también. Hay tanta información en muchas partes, pero realmente uno siente que todas sus preguntas no están resueltas, entonces tenerlas a ustedes dos aquí compartiendo esta información es bastante valioso para nosotros y les agradezco muchísimo por eso. Ahora vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas y para eso Daisy López nos va a ayudar. Daisy. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas de personas que han mandado sus preguntas, entonces voy a ir una por una, las contestan y voy a la siguiente. Ok, la primera. ¿Le tengo que avisar a mi doctor si me puse la vacuna? Está bien, doctor Pamos, si le respondo esto. Yo diría que sí, si no, por lo menos para que sepa su doctor de no estar molestándolo a usted si lo quiere o no, cualquier cosa. Pero también ayuda a poder monitorear o anotar y tener documentado, digamos, qué vacuna, cuándo se la dio, para ver, digamos, en el futuro si alguien necesita hacer alguna vacuna o para monitorear o si usted tiene alguna pregunta, pero mayoritariamente su doctor primario usualmente querría saber cualquier vacuna que uno se dé, así sabe si está necesitando ofrecerle algo más adelante o como cualquier otra situación de vacunas. Si uno sabe que alguien no tuvo la vacuna del tétano, entonces va y les pregunta si necesita ayuda o no. Misma situación desde ese punto de vista. Muchas gracias. La siguiente. ¿Qué pasa si pierdo la tarjeta comprobando que me puse la vacuna? No sé, doctor Palmer, si quiere añadir, pero usualmente también si uno está haciendo esto o inscribiéndose a través del sistema de VAMS, donde uno usualmente se inscribe en el internet para darse la vacuna, eso también tiende a aparecer ahí. La idea detrás de ese sistema es también mantener récord de esto. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no me puedo vacunar exactamente 28 días después de mi primera vacuna? Tienes por lo general como una semana o 10 días de ventana en donde puedes recibir la segunda dosis sin problema, sea Pfizer o sea Moderna. También para añadir, hay muchos lugares que también están ayudando a vacunar que puede que
aún no hayan podido abrir más citas porque están tratando de arreglar que haya más personal. Entonces, lo que uno usualmente recomienda es que después de darse la primera vacuna, de hacer una cita, aunque sea mucho tiempo después, pero seguir chequeando de una manera diaria o regular para ver cuándo se abren más aperturas y también de contactar a su proveedor primario o a las personas que están dando la vacuna, porque lo que hacen a veces, especialmente a veces, por ejemplo, en nuestra clínica, es mantener una lista de la gente que está necesitando darse la vacuna hasta cierto tiempo. Entonces, si uno les deja saber, miren, no pude encontrar una cita hasta, qué sé yo, junio, pero necesitaría la segunda dosis para este momento, me pueden dejar saber si hay alguna apertura, si por ahí alguien se le pasó su cita y no tuvieron una vacuna y tienen extras, empezando de este día me puedo dar la vacuna. Así que hay varios lugares lo que están haciendo eso, es tratar de hacer un plan para poder habilitar esas vacunas lo antes posible o para que pueda volver a hacer su cita en un momento más apropiado o no. Y en general CDC lo que recomiendan sí es tener un plazo de tratar de darse esa segunda vacuna bajo un periodo, pero también si no pueden aún se la dé de todos modos, aunque sea un poco más atrasado. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Me tendré que vacunar para viajar a otros países? Probablemente, yo creo que eventualmente se va a establecer, eso es dependiendo de cada país, pero probablemente se establezca como un pasaporte de vacunas, como hacemos con otras vacunas. No sé si la gente está o sabe que hay otras vacunas que requieren de eso, como la de la fiebre amarilla, por ejemplo. Necesitas esa, es una tarjetita amarilla sin la cual no puedes entrar a ciertos países. Entonces, probablemente esto sea algo que más adelante se establezca, sobre todo porque queremos controlar la pandemia. Okay, siguiente. Los jóvenes de 16 y 17 años deben tener permiso de sus padres para recibir la vacuna de Pfizer. Deben ser acompañados de su padre cuando se vacunen. Bueno, no hago medicina pediátrica, pero son menores de edad, así que yo me imagino que deberían tener consentimiento de sus padres. No sé si la doctora Salas Vega sabe más acerca de eso. Usualmente sí, particularmente porque sí son menores de edad. Solo hay ciertas situaciones donde, digamos, alguien menor de edad puede hacer alguna decisión de salud, pero esas son situaciones muy específicas. Ok, siguiente. ¿Hay algún reporte de personas que ya han sido vacunadas y que aún así les dio COVID-19? Sí, ha ocurrido y yo que trabajo en el hospital y veo a todos los pacientes con COVID, lo he visto. Sí ha habido personas que han recibido la vacuna, incluso después de sus 2 dosis, 6 semanas después de la primera dosis, han sido hospitalizados con COVID-19, pero voy a decir que su curso de enfermedad ha sido muy diferente, muy mínimo. Tal vez han estado en el hospital por varios días necesitando un poco de oxígeno, pero no a la cantidad o no están tan enfermos, no están tan graves como si no se hubiesen vacunado. Así que sí ocurre. Debemos recordar que la vacuna no te protege 100% contra contagiarte del COVID, te protege del curso, de tener un curso de enfermedad grave y de morir. Y creo que a eso se debe la información de los estudios de efectividad de 90 y pico de por ciento. Digamos, gran mayoría tiende a ser protección, pero si hay un 95% de efectividad, eso quiere decir que siempre va a haber un 5% de gente que por ahí aún se enfermen de todos modos, además que tenemos variantes. La idea detrás de la vacuna es que uno aún que se enferme tenga protección. Gracias. La siguiente.
¿Qué pasa si me pusieron la vacuna Johnson & Johnson? Muy buena pregunta. Sí, estábamos esperando por esa pregunta. Bueno, ahorita no tenemos data, como yo dije en mi presentación, son muy pocos casos, 6 casos en 6.8 millones de personas que han recibido la vacuna. Entonces no sabemos si eso es una casualidad y esas personas iban a tener algún tipo de coagulopatía o de trombosis, o si en verdad fue causado por la vacuna y por eso fue que se hizo una pausa en cuanto a su distribución y a su producción para analizar si estos eventos en verdad tenían que ver con la vacuna o no. Interesante es que de esas 6 personas que sufrieron estos eventos son todas mujeres, mujeres en edad fértil. Entonces, no puede haber otras cosas, no sabemos si son fumadoras, no fumadoras, si están tomando anticonceptivos. Hay otras cosas que pueden predisponer a las personas a tener coágulos y que aún no sabemos, en este momento no tenemos muchos detalles para saber en verdad si esto fue causado por la vacuna o no. Si te pusiste la vacuna de Johnson & Johnson, lo que estamos diciendo recomendando es no entres en pánico, monitorea para signos de posibles coagulopatías. ¿Cuáles son esos signos? Por ejemplo, en las piernas, dolor de piernas, inflamación de una pierna más que la otra, un dolor excesivo, dificultad para respirar, o signos de accidentes cerebrovasculares como problemas encontrando palabras, no teniendo la capacidad de hablar de repente, debilidad en alguno de tus manos, de tus brazos o de tus piernas, asimetría en tu cara, que de repente no puedas sonreír, no puedas abrir un ojo. Esos son los signos de posibles coagulopatías. Okay. ¿Puedo interceder un momento? Hay gente que habla sobre entrar en un régimen de aspirina. ¿Eso es recomendable o no? No ha habido estudios ahorita que han demostrado que eso vaya a prevenir este tipo de complicaciones. E inclusive, una de las cosas que hacemos en el hospital una de las razones por las cuales los pacientes tienen un curso de enfermedad tan complicado es porque se complican con estas coagulopatías, ¿verdad? Pues desarrollan coágulos en las piernas, desarrollan coágulos en los pulmones o desarrollan coágulos en el sistema cerebrovascular y a veces se colocan en medicamentos que previenen esos coágulos o normalmente prevendrían esos coágulos. Pero inclusive hay pacientes que a pesar de estar en esos medicamentos, todavía han desarrollado coágulos. Entonces, todavía hay como mucha incógnita con respecto a ese tema de coagulación. Así que la aspirina ahorita no ha demostrado ser beneficiosa, por lo tanto, no es algo que recomendamos rutinariamente. Gracias. Siguiente pregunta. Quiero la vacuna de Johnson & Johnson, pero ayer salió la información que está en pausa. ¿Qué se recomienda? ¿Me espero para la vacuna de Johnson & Johnson? Si están específicamente con la idea de conseguir la de Johnson & Johnson, obviamente ahora no se está dando, pero si tienen ya la cita y no importaría para usted hacer alguna otra vacuna, pueden mantener esa cita. Si la Johnson & Johnson no se ha empezado a dar para el momento de su cita, la mayoría de las clínicas, de las oficinas y las farmacias que están dando vacunas están tratando también de buscar alguna otra vacuna para dar en su lugar, de modo que a su cita aún por ahí también le puedan dar una vacuna, por lo menos para que pueda tener algo de protección. La única cosa obviamente es que si a uno se le da el Pfizer o se le da la Moderna, necesitaría esa segunda vacuna del mismo tipo de vacuna. Si se dio una inyección de Pfizer, se recomienda darse la segunda inyección de Pfizer también. Así que por ahora
digamos, tenemos que esperar a ver qué es lo que encuentran al fijarse el del Johnson & Johnson, pero hay otras dos que también sabemos que son bastante efectivas y usualmente yo diría que traten de no cancelen su cita, pregúntenle con el lugar donde tienen cita a ver si van a dar alguna otra vacuna en su lugar. Como estamos hablando en español y muchos de nosotros tenemos familias en otros países, lo que está pasando con la vacuna de Johnson & Johnson es similar a lo que está pasando con la vacuna de AstraZeneca. ¿Es algo similar? Sí, es algo similar, pero con la vacuna de AstraZeneca hubo muchos más eventos y creo que por eso empezaron a ver en retrospectiva a ver si había ocurrido con otras vacunas, pero es algo similar. Gracias. Daisy. Ok, siguiente pregunta. En 6 meses se tiene que vacunar uno por segunda vez, ya que la protección dura aproximadamente 6 meses. Por ahora lo que estamos viendo es información preliminaria que puede durar hasta ese tiempo. No tenemos información si dura más que eso. En este momento lo que están haciendo es monitorear de esos grupos donde se hizo el estudio primero para ver cuánto dura. Acuérdense que estos estudios empezaron casi un año atrás, así que se puede hacer seguimiento después de eso y chequear. Por ahora sabemos que un gran número de la gente que se han vacunado les sigue esa protección hasta esos 6 meses, pero estamos tratando de ver por ahora si vemos que eso continúa más. Hay de diferentes vacunas tienden a funcionar o durar diferentes tipos de tiempo. La vacuna de tétano, por ejemplo, a veces duran hasta 10 años, ¿no? O más. Hay algunas como la influenza que duraría un año más o menos y ya el virus de la influenza se ha mutado tanto que se necesita una nueva. Entonces, esto, COVID-19 siendo tan nuevo, eso es algo que nos estamos monitoreando por ahora. Y si se ve que, necesitamos hacer una nueva para cubrir las variantes o que no está durando tanto tiempo, entonces el plan sería, la idea sería hacer vacunas como boosters o adicionales para poder añadir eso. Por ahora no tenemos tanta información para eso. Y para añadir, normalmente la inmunidad contra los coronavirus no es muy duradera, así que no es solamente que esto es particular para este tipo de coronavirus, es algo que se ve con este tipo de virus, ¿ok? Entonces, probablemente, como dijo la doctora Salas Vega, vayamos a necesitar un booster. ¿Cuándo? No lo sabemos todavía, pero es algo en cómo ellos se comportan normalmente. Es la respuesta inmune que ellos generan no suele ser duradera. Por ahora tenemos información de 6 meses, pero es información, es un área muy dinámica, va cambiando constantemente y a medida de que vayamos teniendo más información vamos a poder actualizar al público acerca de cuándo o si se va a necesitar ese booster. Gracias. La siguiente. ¿Cuándo podrán los niños vacunarse? Creo que Pfizer está pidiendo ya permiso para empezar a niños 12 y más. Sí, ¿Verdad, Dr. Palmer? ya comenzaron, así que pronto ojalá vayamos a tener números acerca de eso, todavía no sabemos cuándo, pero pronto, estoy segura de que vamos a tener algo pronto. Gracias. ¿Será requerido la vacuna para regresar a la escuela? No hemos visto conversaciones de eso. Posiblemente, me imagino que si vemos que las vacunas son bastante efectivas y protectivas para los niños, me imaginaría que mucha gente querría que sus niños tengan la vacuna para protegerlos, especialmente en un lugar escolar donde hay mucha gente en la clase. Pero eso usualmente tiende a ser más haber un poco de política también en eso y no hemos escuchado tampoco. Siguiente. ¿Cuál es la mejor vacuna?
Dr. Palmer, ¿quiere tirar algunos dice a ver qué es lo que sale? La mejor vacuna es la que termine en todas. Esa es la mejor vacuna, a la que puedas tener acceso. Son muy comparables, como vimos en los números, así que es muy difícil de verdad determinar, y sobre todo como han estado, como lo hemos estado haciendo por tan poco tiempo. Creo que es muy temprano como para poder decir cuál es mejor que la otra. En tal vez meses o algunos años vamos a saber en verdad cuál es mejor, pero hasta ahorita con los estudios preliminares que tenemos son muy, muy comparables. Y esa pregunta también es muy relevante porque nuevamente todos nosotros tenemos familia en otros países en donde otras vacunas son las que están disponibles, la china, la rusa, AstraZeneca, entonces siempre genera un poco de ansiedad porque en nuestra mente hay dos en las que más confiamos y el resto no estamos seguros. Entonces, pues, gracias por esa información. Sí, no, la vacuna, por ejemplo, la rusa y la de Rusia y la de China, sobre todo la de Rusia, creo que en la de China no tenemos tanta información, también parece ser bastante efectiva. Los números son muy comparables con la de Pfizer y Moderna. En la rusa, la de Sputnik, es 92% efectiva en cuanto a prevenir COVID sintomático, y dicen que 100% efectiva en prevenir COVID severo. Así que parecen ser bastante comparables. Hay otras vacunas todavía que vienen, Sinovac, Novavax, que todavía están en fase 3 y que todavía no han salido, así que todavía tenemos bastantes opciones. Gracias. Daisy. Gracias. Siguiente. Ya tengo la vacuna. Tengo que hacer cuarentena si estoy en contacto con alguien que sale positivo. Bueno, eso va a depender de varios factores, ¿ok? Primero que nada, ¿cómo fue ese contacto? Si fue, porque supuestamente deberíamos seguir utilizando mascarillas y haciendo distanciamiento social. Entonces, yo creo que depende mucho de cómo fue ese contacto. Si estuviste con alguien que después te enteraste que resultó tener COVID-19, ya tienes 6 semanas luego de haberte colocado la vacuna, vamos a decir que tu inmunidad está donde debe estar para protegerte, y los dos estaban utilizando mascarilla a una distancia mayor de 6 pies, por poco tiempo, no tienes que hacer cuarentena. Si fue una exposición un poquito mayor, por ejemplo, los dos no estaban utilizando mascarilla, tienes enfermedades crónicas, vamos a decir, como diabetes, como hipertensión, un poco de obesidad o algo que comprometa tu sistema inmune, entonces sí es preferible que hagas cuarentena por lo menos por 10 días, y sobre todo si vives con otras personas o si trabajas, informes a tu trabajo y sigas los protocolos dependiendo de cómo fue esa exposición, pero sí deberías hacer eso, sobre todo con los demás miembros de la familia, y sobre todo si hay miembros en la familia que son de alto riesgo para COVID. Gracias. Siguiente. ¿Por qué no están vacunando a los niños? Creo que eso surge de vuelta a lo que hemos mencionado antes. Los estudios en los niños no fueron incluidos en los estudios del principio, eso era solo en adultos, y los estudios en los niños empezó después, una vez que se había probado para adultos, empezaron con esos. Justo ahora están terminando esos estudios, y Pfizer está pensando o está planeando en pedir aprobación o evaluación de FDA para que se pruebe en niños de 12 años o más. Por eso en este momento aún no, pero ese es el plan, es poder identificar la dosis que puedan necesitar los niños o la frecuencia, y asegurarse de la efectividad y la seguridad en los niños antes de empezar con eso. Siguiente. ¿Vacunarán a bebés? Creo que entra en lo mismo. Pronto lo sabremos cuando tengamos más data, pero esperamos a que vaya a ser así. Gracias. Siguiente.
¿Tendremos que usar mascarillas para el resto del año? Probablemente. Creo que pronto debería salir más data acerca de la transmisión asintomática luego de la vacunación, porque ahorita no tenemos suficiente como para decir, mira, sí previene la transmisión asintomática, que es la razón por la cual utilizamos la mascarilla, incluso después de haber estado vacunados. Así que va a depender muchísimo de eso. Creo que por una gran parte de este año vamos a tener que seguir utilizando la mascarilla, pero va a depender mucho de esos números con respecto a la prevención, la transmisión asintomática. Y también va a ser importante que cuánta gente finalmente también se vacuna, porque acuérdense que cuanto más gente se vacuna, menos puede transmitir y duplicarse, multiplicarse el virus. Entonces, cuando hay más mayoría de gente que, digamos, no se enferman y no pueden, o es más difícil, digamos, que se pueda replicar también el virus. Pero de vuelta, necesitamos esa información sobre la transmisión asintomática. Gracias, y me parece que esta es la última pregunta. Estoy muy nerviosa para recibir la vacuna. ¿Qué puedo hacer para relajarme? Tomar respiraciones profundas, contar hasta de 100 para abajo. La razón detrás de esta presentación, en un lado más serio, es para asegurarnos que se sientan confortables y entiendan los números y el razonamiento detrás de todo esto, que puedan hacer la decisión basado en los pros y los contras. Lo que pedimos de toda la gente es que pongan en balanza los riesgos contra los beneficios, el riesgo de no vacunarse y tener ese riesgo de contraer el COVID y todas las cosas que pueden venir con contraer COVID versus el beneficio y el riesgo de darse una vacuna. Sabemos que en general los efectos secundarios, si fueran a ocurrir de las vacunas, han sido algo temporales, al opuesto del riesgo de que le dé a uno COVID y usted sea una de esas personas que realmente terminan en el hospital o le da síntomas severos o le quedan los síntomas esos prolongados después. Los riesgos son mucho más altos, el porcentaje de gente que le pueda dar eso tiende a ser mucho más alto. Así que lo que queremos asegurarnos es que tengan la confidencia de sentirse que saben la información o la data de lo que tenemos en este momento, se sientan confortables con su decisión. Y por supuesto, si aún tienen alguna pregunta particular o individual de uno mismo, siempre pueden hablar con sus doctores primarios también específicamente para eso. Sí, y como dijo la doctora Salas Vega, yo creo que riesgo-beneficio es lo que más tiene que pesar en cuanto a la decisión. Tenemos una oportunidad de tratar o de rescatar este año, tenemos una oportunidad de rescatar un poquito de normalidad y debemos tomarla. Es impresionante que lo hemos podido lograr y que la ciencia ha avanzado tanto que lo hemos hecho en un tiempo tan corto y de una manera tan admirable. Y eso yo creo que es lo que nos tenemos que enfocar y no en, sabes, en teorías de conspiración ni nada de esas cosas. La razón por la cual vivimos hoy somos tan longevos, o vivimos tantos años, es precisamente porque tenemos vacunas y antibióticos. Y por la cual hemos podido sobrevivir y no hemos sufrido de enfermedades que antes, sabes, en la historia afectaron tanto a tantas personas, ¿sabes? Y es gracias a las vacunas, es gracias a las vacunas. Así que eso es algo que debemos tener en mente, es una vacuna como ninguna otra, lo único es que te vas a sentir un poquito mal por un día y luego se va a pasar, pero el beneficio de haberte vacunado es increíble.
Muchísimas gracias a las dos, doctora Palmer y doctora Salas Vega. Esta información ha sido absolutamente maravillosa. Yo me uno a lo que ustedes están diciendo. Inicialmente yo tenía cualquier cantidad de dudas sobre ponerme la vacuna y a través de toda la información y pesando las cosas positivas y los negativos, yo tomé la decisión de ponerme la vacuna. Adicionalmente tenemos la fortuna de vivir en este país en donde las cosas se han manejado en términos de la vacuna han sido maravillosas, entonces me siento de verdad privilegiada. Pero es importante informarse y es importante pensar no solamente en nosotros, sino en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, no solo por esta información y por el tiempo que nos dedicaron hoy, sino por el trabajo tan maravilloso que ustedes y sus colegas han hecho durante este año, porque ha sido un año absolutamente increíble y a ustedes, pues de todo corazón, les damos gracias por todo lo que han hecho por nuestra comunidad. A los demás, quiero decirles, como ya estamos ya muy cortos de tiempo, para recibir información sobre cómo y dónde pueden recibir su vacuna, el Record Journal tiene una información súper completa. La pueden conseguir en la versión en línea del periódico, la pueden conseguir en la versión impresa y también en el periódico que se llama The Post, que llega a todas las casas. También pueden encontrar su información. También la pueden hacer acudiendo a la comunidad hispana de Wallingford, a United Way of Marion and Wallingford y muchas de las otras agencias de servicios sociales que están disponibles en nuestra área. A todos, muchas gracias por su tiempo. Espero que tomen su decisión informada y seguiremos tratando de ofrecer más información en el futuro para poder tomar decisiones informadas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Richie Ransack from the Record Journal por ayudarnos a tener este programa hoy. Discúlpenos, al principio tuvimos cualquier cantidad de problemas técnicos, pero bueno, ya los superamos. Gracias Daisy, gracias Adriana Rodríguez y hasta luego. Chao, muchas gracias. Bye bye. Bye.